El CEO lo perdió todo en 10 segundos porque ignoró al único chico que podía salvar la empresa. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Era una mañana fría en Buenos Aires y el aire estaba cargado de nervios. Lucas, el CEO de Tech Solutions, se encontraba en la sala de conferencias, rodeado por su equipo. Las paredes de cristal reflejaban su figura elegante, pero su imponente presencia no podía ocultar el sudor que empezaba a empapar su camisa. La pantalla mostraba los gráficos en rojo. Las proyecciones de ventas caían como un ladrillo. Era el momento decisivo. Nos están mirando, Lucas. El futuro de la empresa está en tus manos, murmuró Valeria, la directora financiera. Su voz temblaba, pero Lucas no la escuchó. Estaba paralizado, atrapado en su obsesión por mantener la imagen impecable de su compañía. Miró a su alrededor y vio las expresiones tensas de sus empleados. Un nudo en su garganta lo asfixiaba. Tiago, un pasante de 23 años, sintió que su corazón latía con fuerza. Llevaba semanas trabajando en un proyecto innovador que podía dar un giro radical a la situación. Pero Lucas no parecía tener tiempo para escucharlo. El orgullo del CEO era una barrera impenetrable. Tiago se removió en su asiento, su mente inundada de ideas que podrían ayudar a salvar no solo su carrera, sino también la de todos los que lo rodeaban. Pero ¿qué podía hacer un chico como él frente a un gigante como Lucas? Las métricas estaban allí, en rojece, con llamaradas que prometían mucha más que pérdidas económicas. Los murmullos se intensificaban entre los empleados. ¿Vamos a despedir a alguien?, se preguntó Marta, con una mirada asustada. La presión era palpable. A medida que los segundos transcurrían, la tensión se cortaba con un cuchillo. Esto no está bien, Lucas. La voz de Valeria fue un eco lejano. Lucas intentó ignorarla, pero el sudor corría por su frente. Sin embargo, Tiago tomó una respiración profunda. Era ahora o nunca. Su experiencia personal con la tecnología lo había llevado a un punto de inflexión. Sabía que detrás de cada gráfico se escondía una verdad que nadie había considerado. «Lucas», comenzó, su voz temblorosa, pero segura. Sin embargo, el CEO lo miró como si fuera una mosca. «No es el momento», le gritó. Las paredes temblaron por el eco de esas palabras. Un silencio incómodo se apoderó de la sala, más pesado que el aire de la mañana. Pero en el fondo, Tiago guardaba un secreto. Una historia de pérdida y superación que podía ser la chispa que encendiera el fuego. No era solo datos. El proyecto que había desarrollado contenía algo más profundo, algo que podría resonar con los inversores. Pero su voz no importaba. Lucas se debatía entre mantener su orgullo intacto o arriesgarse a escuchar a quien siempre desestimó. Mientras la reunión continuaba, las métricas deslizándose hacia el desastre. Una revelación intensa y repentina atravesó la atmósfera. Quizás aquel chico tenía algo valioso que ofrecer. Justo cuando la sala parecía estar al borde del colapso, un murmullo creciente comenzó a elevarse. Algo debía cambiar y todos lo sabían. La luz de la sala parpadeó. Nadie supo si fue por la tensión o si el destino estaba a punto de jugar una carta inesperada. En ese instante, el futuro de Tech Solutions pendía de un hilo. Y el camino a seguir seguía siendo un misterio. ¡Ey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las luces de la sala parpadearon de nuevo, y Tiago sintió que el aire se volvía más pesado. La tensión era como un chicle estirado, y cada segundo que pasaba se sentía más cerca del desenlace. Justo cuando iba a insistir, un estallido sordo interrumpió la reunión. Un temblor recorrió el edificio, y las sillas chirriaron cuando todos se pusieron de. Un hombre,
con la cara pálida y la camisa deshecha, entró con una expresión de terror. «Lucas, debemos irnos, es un caos afuera, las calles están ardiendo», gritó, y su voz rasgó el aire como un rayo. Las palabras resonaron y el murmullo se transformó en un grito colectivo. Lucas, que había estado paralizado en su orgullo, se giró con mirada atónita. «¿Qué demonios está pasando?», demandó, ya sintiendo un sudor frío correr por su espalda. La puerta detrás del hombre se cerró con un golpe, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez era por algo más que el nerviosismo. En la distancia se escuchaban sirenas, gritos y un ruido que sonaba a un tumulto masivo. Tiago sintió que su corazón se detenía. ¿Por qué esta emergencia parecía tan extraña? Algo en su vientre le decía que no era solo un simple disturbio. Los manifestantes están arrasando con todo. La gente tiene miedo, continuó el hombre, su voz entrecortada. No es solo una protesta, es una revuelta. La empresa estaba en la mira de seguros que se sintieron traicionados y ahora quieren ver a las cabezas rodar. La habitación se llenó de murmullos, cada rostro una mezcla de sorpresa y miedo. Los empleados intercambiaron miradas de incredulidad. Algunos incluso comenzaron a susurrar. «Esto no puede estar pasando, no aquí, no ahora», murmuró Marta, apretando su teléfono como si fuera un salvavidas. Lucas, abrumado, sintió como si su mundo se desmoronara. «¿De qué estás hablando? Esto no puede ser cierto», bramó, intentando reafirmar su autoridad. Pero ya no era solo una crisis de ventas. Se trataba de algo más grande, algo que amenazaba no solo su liderazgo, sino su vida. Tiago, con una mezcla de pavor y valentía, aprovechó el caos. «Lucas, por favor, escúchame. Si no actuamos rápido, podríamos perderlo todo. Mi proyecto puede atraer la atención. La gente necesita esperanza ahora. Tal vez podríamos usar esto a nuestro favor», dijo, su voz casi inaudible entre el ruido. El CEO, sin embargo, estaba más preocupado por la inminente crisis. Su mirada se desvió hacia el pasante. Este era su momento de brillar, pero la atmósfera en la sala se tornaba cada vez más caótica. De repente, una explosión resonó en la distancia, y el edificio pareció temblar de nuevo. Lucas observó por la ventana, sintiendo que el mundo se desmoronaba más allá del cristal. La ciudad, que siempre fue su jardín privado de negocios, se convertía en un campo de batalla. El miedo se instaló en sus ojos, y en un instante la presión que mantenía su orgullo se esfumó. «No solo estamos ante un problema económico. El sitio que conocemos ya no está. Necesitamos salir de aquí», anunció, y su voz se volvió una mezcla de desesperación y urgencia. Pero un solo instante, Tiago sintió que todo lo que había construido hasta ese momento podría ser devorado por esta catástrofe. Mientras intentaban calcular el siguiente movimiento, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. La puerta se abrió de golpe una vez más, pero esta vez para revelar a un grupo de manifestantes furiosos, algunos con máscaras y ojos llenos de furia. El caos estaba dentro de Tech Solutions. «Al suelo, todos al suelo». Una voz masculina retumbó, y en un parpadeo, la certeza de sus vidas tuvo un giro desgarrador. La sala se convirtió en un campo de batalla, revelando la fragilidad del orden que todos habían conocido. Y en medio del caos, un rostro se hizo familiar a T. ¿Podría ser que la salvación o la ruina de Tech Solutions dependieran de aquel inesperado visitante? ¿Quedaría algo más que salvar? Las respuestas, en medio de ese torbellino de emociones, parecían lejanas, casi irrealizables. El futuro de todos pendía en ese instante crítico, y la tensión se enrareció con una verdad oscura que estallaría en sus vidas. El caos se desató con una ferocidad inesperada. Las voces de los manifestantes, cargadas de rabia, atravesaron la sala como un huracán. Tiago sintió que su corazón se aceleraba, mientras el rostro de su antiguo amigo Pedro se iluminaba por un instante en la confusión. «Es él, no puede ser», pensó. Pero esa confusión sería solo el inicio de una espiral aterrador. «Al suelo, todos al suelo». Una vez más la voz resonó, pero esta vez Pedro no se veía como el amigo de antaño. Su rostro, marcado por el tiempo y el sufrimiento, reflejaba una desesperación que iba más allá de la ira externa.
Los empleados se lanzaron al suelo, aterrorizados, y Lucas se dio cuenta de que la única seguridad que había sentido había desaparecido. Las luces comenzaron a fallar, titilando como si supieran que la situación estaba por estallar en algo mucho más oscuro. Lucas, en shock, no podía apartar la mirada de su antiguo compañero, que ahora lideraba al grupo de protestantes con una intensidad perturbadora. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí, Pedro?», murmuró, pero nadie lo escuchó. Un golpe sordo resonó en la puerta y el grupo de manifestantes irrumpió en la sala. Tiago sintió un nudo en su garganta. En lo profundo de él, una sombra de traición emergía, flotando en el aire pesado del edificio. Mientras los gritos y los ruidos continuaban, sus pensamientos se volvieron hacia Lucas, quien ahora estaba atrapado entre las exigencias de su puesto y el pasado que nunca imaginó. Gritó, y sus palabras eran flechas que atravesaban la confianza construida durante años. Tiago se estremeció. En un instante comprendió que esa revuelta no era solo contra la empresa. Era una venganza personal. Su amigo, ahora convertido en enemigo, era la clave que encendía la mecha. Esto no es solo por el trabajo, esto es por algo más profundo, pensó, presenciando cómo la determinación de Pedro podía cambiarlo todo. «Lucas, escúchame», logró gritar Tiago entre la confusión. Podemos salvar esto, pero necesitamos enfrentar lo que hiciste. No podemos esconder más secretos». Las miradas de los empleados se volcaron hacia él. Un silencio tenso llenó la sala, interrumpido solo por el sonido de los gritos que se volvían casi un eco lejano. «¿Sabes lo que hiciste?», continuó Tiago, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la frente. «La verdad siempre sale a la luz, y esta no es la forma en que queremos que la gente hable de nuestra empresa», agregó, sabiendo que cada palabra era una bomba a punto de estallar, pero ya no había vuelta atrás. El pasado estaba en juego. Pedro, con las manos temblorosas, replicó, «No puedo creer que hicieras esto, Tiago. Siempre fuiste mi mejor amigo, y ahora te pones del lado de quien destruyó nuestras vidas». Su voz era un grito desgarrador y lleno de traición. Un tercer golpe resonó en la puerta. Esta vez fue todo un estallido. Lucas, aturdido y pálido, vio cómo la puerta se rompía a pedazos, cuando una figura enmascarada se lanzó al interior. Era un extraño que apareció de la nada, pero con una marea de violencia. «Nadie se mueve, quédense donde están», rugió, asegurando que todo el mundo supiera que la situación estaba fuera de control. Un pánico indescriptible inundó la sala. En medio de ese caos, una revelación impactante transformó el ambiente. La persona enmascarada levantó una página arrugada y en medio del silencio tenso proclamó, ¿tienen idea de lo que han creado? Tech Solutions no es solo una empresa, es un escándalo. ¿Por qué creían que estaban bajo el radar? Hay cosas que nadie se atreve a contar. El aliento de todos se detuvo. Eran secretos devastadores que podían cambiarlo todo. Tiago sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies y la verdad comenzó a entrelazarse con el horror. Las lealtades se desmoronaban y las realidades se retorcían. Con un solo grito desgarrador, no solo se había despertado la furia de Pedro, sino que el pasado de Lucas estaba a punto de detonar en su cara. Las relaciones ya frágiles estaban a un paso de romperse. ¿Sobrevivirían a este desastroso desenlace? Ahora, el futuro de Tech Solutions pendía no solo de las decisiones que tomarían, sino de las verdades que se desenterrarían en ese instante crítico. El caos acababa de comenzar, y lo que vendría después cambiaría sus vidas para siempre. El caos se desató con una ferocidad inesperada. Las voces de los manifestantes, cargadas de rabia, atravesaron la sala como un huracán. Tiago sintió que su corazón se aceleraba, mientras el rostro de Pedro se iluminaba por un instante en la confusión. «Es él, no puede ser», pensó, pero esa confusión sería solo el inicio de una espiral aterrador. «Al suelo, todos al suelo». Una vez más la voz resonó, pero esta vez Pedro no se veía como el amigo de antaño. Su rostro, marcado por el tiempo y el sufrimiento,
reflejaba una desesperación que iba más allá de la ira externa. Los empleados se lanzaron al suelo, aterrorizados. Y Lucas se dio cuenta de que la única seguridad que había sentido había desaparecido. Las luces comenzaron a fallar, titilando como si supieran que la situación estaba por estallar en algo mucho más oscuro. Lucas, en shock, no podía apartar la mirada de su antiguo compañero, que ahora lideraba el grupo de protestantes con una intensidad perturbadora. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí, Pedro?, murmuró, pero nadie lo escuchó. Un golpe sordo resonó en la puerta, y el grupo de manifestantes irrumpió en la sala. Tiago sintió un nudo en su garganta. En lo profundo de él, una sombra de traición emergía, flotando en el aire pesado del edificio. Mientras los gritos y los ruidos continuaban, sus pensamientos se volvieron hacia Lucas, quien ahora estaba atrapado entre las exigencias de su puesto y el pasado que nunca imaginó que volvería. Pedro se acercó, su mirada fija en Lucas, los ojos llenos de una mezcla de furia y rencor. Siempre creíste que estabas por encima de todos nosotros, pero hoy verás lo que has dejado caer, gritó, y sus palabras eran flechas que atravesan. En un instante comprendió que esa revuelta no era solo contra la empresa, era una venganza personal. Su amigo, ahora convertido en enemigo, era la clave que encendía la mecha. Esto no es solo por el trabajo. Esto es por algo más profundo, pensó, presenciando cómo la determinación de Pedro podía cambiarlo todo. Lucas, escúchame, logró gritar Tiago entre la confusión. Podemos salvar esto, pero necesitamos enfrentar lo que hiciste. No podemos esconder más secretos. Las miradas de los empleados se volcaron hacia él. Un silencio tenso llenó la sala, interrumpido solo por el sonido de los gritos, que se volvían casi un eco lejano. «¿Sabes lo que hiciste?», continuó Tiago, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la frente. «La verdad siempre sale a la luz, y esta no es la forma en que queremos que la gente hable de nuestra empresa», agregó, sabiendo que cada palabra era una bomba a punto de estallar. Pero ya no había vuelta atrás. El pasado estaba en juego. Pedro, con las manos temblorosas, replicó: «No puedo creer que hicieras esto, Tiago. Siempre fuiste mi mejor amigo y ahora te pones del lado de quien destruyó nuestras vidas». Su voz era un grito desgarrador y lleno de traición. Un tercer golpe resonó en la puerta. Esta vez fue todo un estallido. Lucas, aturdido y pálido, vio cómo la puerta se rompía a pedazos cuando una figura enmascarada se lanzó al interior. Era un extraño que apareció de la nada, pero con una marea de violencia. «Nadie se mueve, quédense donde están», rugió, asegurando que todo el mundo supiera que la situación estaba fuera de control. Un pánico indescriptible inundó la sala. En medio de ese caos, una revelación impactante transformó el ambiente. La persona enmascarada levantó una página arrugada y en medio del silencio tenso proclamó: ¿Tienen idea de lo que han creado? Tech Solutions no es solo una empresa, es un escándalo. ¿Por qué creían que estaban bajo el radar? Hay cosas que nadie se atreve a contar. ¡Espera!, exclamó un empleado con la voz temblorosa. ¿Qué escándalo? Todos miraron al extraño, ansiosos por respuestas mientras la incertidumbre se apoderaba de la sala. El enmascarado dejó caer el papel al suelo y con voz firme continuó: «Los contratos que firmaron, las decisiones que tomaron, todo está rastreado, pero hay un archivo que demuestra que algunos de ustedes han estado en el negocio del engaño. No solo a los inversores, sino a sus propios empleados. Pedro no viene solo por venganza, él sabe lo que ustedes han ocultado». Lucas se volvió blanco, y Tiago sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La mirada de Pedro se tornó en una mezcla de furia y satisfacción. Aquí está la prueba de que siempre han mirado hacia el lado equivocado. Hoy, la verdad se expone. Lucas, antes un hombre seguro, ahora temblaba. Las revelaciones amenazaban con destruir no solo su carrera, sino su vida. La sala, que alguna vez fue su bastión, se convertía en su tumba. «¿Qué tienes que decir al respecto, Lucas?», gritó Pedro, y el eco de su pregunta se quedó flotando. ¿Cómo respondería ante el escándalo inminente? El futuro, previamente certero, ahora vibraba en incertidumbre. Todos sabían que algo más profundo,
más oscuro, estaba a punto de ser revelado. Y justo en ese instante cargado de tensión, la verdad prometía cambiarlo todo. La tensión en la sala se sentía como un cable a punto de romperse. Todos tenían los ojos fijos en el enmascarado. Podía oír los latidos de su corazón, resonando en sus oídos, mientras la densa atmósfera se volvía casi irrespirable. El extraño soltó la bomba sobre la empresa y en un instante todo cambió. Tech Solutions no es solo una empresa, es un escándalo, repetía el enmascarado. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas de significado. Los murmullos crecían entre los empleados. Algunos buscaban la salida, otros se tapaban los oídos, como si así pudieran ignorar la realidad. Lucas, aún asustado, intentaba mantener el control, pero las paredes parecían cerrarse sobre él. ¿De qué estás hablando?, gritó, la voz temblorosa. Esto es una locura. Pedro sonrió, una mueca torcida que reflejaba su rabia. Una locura, dices. Tú creaste esta locura, Lucas. Siempre te creíste por encima de todos. Y ahora, esto es solo el principio. La ira en su mirada podía cortar. El enmascarado alzó el papel arrugado, dejando caer un dossier que se abrió sobre el suelo. ¿Necesitan pruebas? Aquí están. Corruptos chantajistas. No solo perjudicaron a sus empleados, sino a familias enteras. Todo está documentado. El silencio se hizo denso. Lucas retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Cómo te atreves? Su voz ya no contenía autoridad. El miedo tomó su lugar y la verdad comenzó a situarse como un monstruo al acecho. Tiago, sintiendo un nudo en el estómago, se dio cuenta de que no podían volver atrás. Lucas, esto puede ser nuestra última oportunidad, murmuró, preparado para saltar en defensa de lo que sabían era cierto. Debemos enfrentar esto. Si no lo hacemos ahora, perdemos todo. ¿Y qué vas a sugerir, Tiago? ¿Esconder la verdad? Nunca has hecho eso, retó Pedro, su tono despectivo como una puñalada. Hoy es el día del ajuste de cuentas. El enmascarado hizo un movimiento inesperado. Levantó la mirada, su voz resonando con más fuerza. Este escándalo no solo es de Tech Solutions, es de todos los que lo han permitido. Ustedes, que han mirado hacia otro lado, hoy están aquí en el epicentro del desastre. Y en ese instante algo cambió. Lucas, tembloroso y angustiado, miró hacia Tiago. ¿Qué estamos haciendo? Gabriel no está aquí. No era solo un pasante. Esos ojos despiertos y asustados empezaron a relucir con un entendimiento oculto. Un susurro de verdad lo invadió. Nos traicionó. Su trabajo aquí no era solo un proyecto, era otra cosa. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marta, incapaz de contener su curiosidad. El sudor le corría por la frente. La inquietud se manifestaba en su mirada. Gabriel, el antiguo desarrollador. Él tenía un plan. Él sabía. Lucas se detuvo, incapaz de articular lo que debía decir. Pero el enmascarado no se movía, observando cada movimiento y cada reacción. Con un movimiento brusco, la puerta se abrió de golpe. Entró un grupo de personas, dos de ellas con el rostro cubierto, y entre ellos una figura conocida, Gabriel. ¿Qué demonios? Lucas apenas pudo completar la frase. ¿Eres tú? Gabriel, con una media sonrisa, miró hacia los presentes. Hoy todo se revela, Lucas. No sé por qué creíste que podría salirte con la tuya. Vengo a poner fin a esta farsa. Todo lo que hiciste, cada mentira y cada manipulación, hoy será expuesto. Los empleados se quedaron paralizados. Había algo más en juego, un secreto profundo. Tiago sintió el pánico instalarse en su pecho, mientras el rostro de Lucas se tornaba pálido. No, no puede ser, articuló, mientras la atmósfera se hacía más palpitante. Las luces parpadeaban, la tensión era casi eléctrica. Lucas se enfrentó a Gabriel, los ojos chispeantes de ira. No puedo permitir que esto suceda, dijo, el temblor en su voz revelando cuán frágil era su control. Gabriel sonrió de una manera fría. No tienes poder aquí, Lucas. Esto es más grande de lo que crees. En ese momento, una explosión retumbó desde el pasillo. La tierra tembló, haciendo que todos se tambalearan.
La puerta que habían sellado con tanto cuidado voló de sus bisagras y una nube de humo los envolvió. Gritos y confusión llenaron la sala. Todo lo conocido se volvía una pesadilla. Lucas se dio cuenta de que el caos había entrado al corazón de su mundo. La verdad, su traición, la desesperación de sus empleados ahora giraban en una tormenta imparable. ¿Quién estaba detrás de esta catástrofe? ¿Qué significaba realmente para ellos? El futuro de Tech Solutions estaba desvaneciéndose en el aire. Mientras la oscuridad se cerraba, Tiago supo que algo más profundo estaba en marcha, más allá de su control. Y lo más aterrador de todo, tal vez el verdadero enemigo siempre había estado más cerca de lo que pensaban. ¿Podrían sobrevivir al verdadero horror que se avecinaba? La incertidumbre era palpable, dejando a todos en un estado de asombro y miedo. El caos se desató en un instante. La explosión resonó y todos en la sala se tambalearon. El aire se llenó de humo y gritos. Lucas, todavía aturdido, sintió que el tiempo se ralentizaba, como si estuviera atrapado en una pesadilla. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntaba, mientras el enmascarado avanzaba impasible al frente. Gabriel, con esa sonrisa fría, miraba todo con satisfacción. Hoy, Lucas, no podrás escapar. Todos verán la verdad. Con un movimiento rápido, lanzó un dispositivo al suelo. Fue un destello brillante seguido de un estallido ensordecedor. La pantalla en la sala, que antes mostraba los gráficos en rojo, se iluminó con imágenes impactantes. Capturas de pantalla, correos, pruebas de corrupción. Era su peor pesadilla expuesta a la vista de todos. Los empleados, ahora testigos involuntarios del fraude, intercambiaron miradas de incredulidad y horror. «¿No puede ser? ¿Esto es real?», murmuró Valeria, su voz quebrada. La desesperación llenaba la sala. Cada individuo sintió cómo el pánico se instalaba en su pecho. Lucas, atrapado entre la rabia y el miedo, se encontró frente a un dilema. Su orgullo lo había llevado a ignorar las advertencias, y ahora era un prisionero en su propia creación. «Deténlo», gritó, pero su voz se perdió en el griterío. «No pueden hacer esto. Esto es una locura». El escalofrío recorrió su espalda cuando vio que Pedro se acercaba lentamente a él, su mirada llena de rencor. «Siempre pensaste que podías controlar todo. Hoy vas a pagarlo, Lucas». La palabra pago sonó como un eco ominoso. Mientras tanto, Tiago, todavía en shock, intentó encontrar el valor en su interior. «No podemos dejar que esto termine así», pensó. Pero su mente se desbordaba de imágenes de su propia traición, de cómo había apoyado a Lucas a sabiendas de que algo no estaba bien. Entonces recordó el proyecto que había trabajado en secreto. La idea que podía cambiar las cosas. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Necesitaba actuar. «Lucas, escucha», gritó intentando romper la burbuja de caos. «Si nos unimos, podemos enfrentar esto. Tu orgullo no servirá de nada si todo se derrumba». Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Pero antes de que pudieran concentrarse, la turbulencia aumentó. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Una de las ventanas se rompió, y una figura encapuchada irrumpió. Era una mujer. Su rostro oculto, pero sus ojos ardían con determinación. «Basta. No pueden seguir escondiendo la verdad». El asombro llenó la sala. «¿Quién eres?», preguntó Pedro, aún furioso, tratando de ocultar su sorpresa. Ella levantó un papel, mientras todos contenían la respiración. «Yo tengo las respuestas que buscan. Ustedes no saben toda la historia». En un instante de claridad, la verdad que había estado oculta reveló su rostro. El silencio se hizo denso. «La razón detrás de todo esto va más allá de ustedes. Es un juego mayor. Lo que Tech Solutions representa es solo una pieza en el tablero». Las miradas se tornaron hacia el enmascarado y luego hacia Lucas. «¿Qué juego?», murmuró Marta, asustada. «¿Qué estás diciendo?». «Todo está conectado», continuó la mujer. «Es un escándalo más grande de lo que pueden imaginar. Ustedes han sido utilizados, cada uno de ustedes». El suelo parecía desvanecerse bajo los pies de Lucas. «No, no es posible. Siempre estuve al mando», balbuceó, sintiendo que el control se le escapaba.
pero la verdad empezaba a brotar y él era incapaz de detenerla. La intriga, las decisiones, todo se estaba entrelazando en un mar de traición. La mujer, finalmente, dejó caer la bomba. Pedro no es solo un manifestante. Es uno de sus propios socios que se arriesga por sobrevivir en esta lucha. Hay más de lo que creen. Ustedes están en el centro de una conspiración que podría arrasar con todo lo que conocen. La sala quedó helada, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Cada persona allí, incluyéndolo a él, empezó a cuestionar lo que había creído verdadero. Las relaciones, antes firmes, ahora se tambaleaban en un hilo delgado. Lucas se sintió atrapado. ¿Cuánto más se oculta?, pensó. ¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás de todo esto? La ansiedad lo embargó. La sala temblaba, el caos estallaba a su alrededor. Y mientras la realidad se desmoronaba, Lucas comprendió que el camino que había escogido había comenzado una cadena de eventos que lo llevarían a un lugar oscuro. La pregunta ahora era, ¿quién saldría vivo? La verdad había aparecido, y con ella las consecuencias estarían lejos de ser previsibles. El caos parecía eterno. El humo llenaba la sala, cada uno de los presentes atrapado en su propia nube de confusión y miedo. La mujer enmascarada, con una determinación feroz, seguía revelando secretos que amenazaban con consumir a Tech Solutions. La verdad es más profunda de lo que creen, dijo, y sus palabras retumbaban como un eco. De repente, mientras la tensión aumentaba, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Todos se giraron, buscando la fuente del sonido. Las luces parpadearon una vez más, llenando el aire de una sensación de inminente desastre. La puerta de entrada, que había permanecido cerrada hasta ese momento, se abrió de golpe y una figura conocida apareció. Era Gabriel, sosteniendo un dispositivo que chisporroteaba peligrosamente. «Detente, Gabriel», gritó Lucas, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él. Pero Gabriel, en lugar de obedecer, soltó una risa oscura que resonó en la sala. «¿Qué? ¿No querían ver la verdad? Prepárense», dijo, mientras hacía un gesto hacia el dispositivo. De repente la atmósfera se electrificó. Un zumbido creciente llenó la habitación y antes de que alguien pudiera reaccionar, el extraño artefacto en manos de Gabriel emitió un destello brillante. Una cascada de datos fluyó desde la pantalla del proyector, pero no solo eran pruebas de corrupción. Eran registros de transacciones y acuerdos secretos. Pero en medio de todo, apareció un nombre que dejó a todos en shock: la madre de Lucas. El juego es más grande de lo que pensaban. «Lucas, tu madre ha estado detrás de esto», proclamó Gabriel, la sonrisa aún en su rostro, mientras los ojos de todos se volvían hacia Lucas. «Ella ha sido el cerebro de todo, los contratos fraudulentos, todo». El aire se volvió pesado y el silencio se adueñó de la sala. Lucas sintió que el mundo se le venía encima. Su madre, a quien siempre había visto como un apoyo y un modelo a seguir, era la que había movido los hilos. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La incredulidad llenó su pecho. Balbuceó. «¿Lo que oyes?», dijo Gabriel con un tono burlón. «Sabías que algo no estaba bien y tu madre fue quien lo orquestó todo desde las sombras. ¿Cómo te sientes, Lucas? Esa imagen de perfección se desmorona, ¿verdad?». Las miradas de reproche comenzaron a dirigirse hacia Lucas, que se sentía ahí como un paria en su propia empresa. Su madre, el pilar de sus valores y su ética, era la responsable del caos que estaba viviendo. «No puede ser, no puede ser», murmuró Marta, el horror pintado en su rostro. «Esto es una locura». Tiago sintió que su corazón se hundía. No solo se trataba de enfrentar a Lucas, sino de derribar todo lo que alguna vez creyeron verdadero. La sala era un campo de batalla de emociones, con la furia de Pedro y el resentimiento de los empleados aumentando. «¿Cómo pudiste, Lucas?», preguntó Tiago, sintiendo que toda la confianza depositada en él se desvanecía. «Esto no es solo tu vida, es la de todos». Pero Lucas no podía responder. Su mente estaba en guerra. La lealtad hacia su madre lo asfixiaba, mientras que la angustia de ver a sus empleados, a su gente, siendo afectados por decisiones ajenas lo destrozaba. El enmascarado tomó un paso adelante, interrumpiendo el creciente caos. «Hoy todo debe salir a la luz.
No pueden esconderse detrás de las mentiras y la traición. La justicia será implacable. Con esas palabras, la sala se llenó de murmullos de indignación y miedo. Gabriel aprovechó el momento de confusión. No solo su madre, hay más. Ella ha estado manipulando a otros, incluido a alguno de ustedes. No se confíen. La incertidumbre se esparció como un virus. Los rostros llenos de incredulidad comenzaron a transformarse en expresiones de pánico. Lucas, aturdido, se dio cuenta de que todo su mundo estaba envuelto en un laberinto complicado de traiciones y secretos. ¡Alto!, gritó con un hilo de desesperación. Por favor, necesitamos unirnos. Esto es más grande que nosotros. Pero sus palabras eran arrastradas por el torbellino de emoción que envolvía la sala. La revelación final de Gabriel había cambiado el juego. El equipo no solo enfrentaba un escándalo. La raíz de todo el caos se encontraba mucho más cerca de lo que jamás imaginaron. Los ecos de la traición se esparcían, y junto a ello, una pregunta crucial flotaba en el aire. ¿Quién más estaba involucrado en esta red de sombras? La lucha final por la verdad había comenzado y el tiempo se estaba agotando. El caos parecía eterno. El humo llenaba la sala, cada uno de los presentes atrapado en su propia nube de confusión y miedo. La mujer enmascarada, con una determinación feroz, seguía revelando secretos que amenazaban con consumir a Tech Solutions. La verdad es más profunda de lo que creen, dijo, y sus palabras retumbaban como un eco. De repente, mientras la tensión aumentaba, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Todos se giraron, buscando la fuente del sonido. Las luces parpadearon y el aire se volvió denso, como si algo oscuro se acercara. La puerta de entrada, que había permanecido cerrada, se abrió de golpe, y una figura conocida apareció. Era Gabriel, con un dispositivo en su mano que chisporroteaba peligrosamente. «Detente, Gabriel», gritó Lucas, sintiendo que el pánico lo consumía. Pero Gabriel, en lugar de obedecer, soltó una risa oscura que resonó en la sala. «¿Qué? ¿No querían ver la verdad? Prepárense», dijo, mientras activaba el dispositivo. Un zumbido creciente llenó la habitación, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el artefacto emitió un destello brillante. De la pantalla del proyector brotaron imágenes impactantes, capturas de pantalla, correos, y en medio de todo, un nombre que dejó a todos helados, o el nombre de la madre de Lucas. «No puede ser». Una oleada de murmullos recorrió la sala, y Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre, a quien siempre había visto como un apoyo, era la mente maestra detrás de este caos. En ese momento, todo se hizo polvo. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sus manos temblando. «No solo eso, Lucas», continuó Gabriel, disfrutando de su tormento. «Ella ha estado manipulando a otros, incluidos algunos de ustedes. La verdad es que no están solos en esta red de traición». A medida que la revelación caló hondo, un rostro familiar apareció entre la multitud. Valeria, la directora financiera, se quedó paralizada en su lugar. «¿Qué?», murmuró. «No puede ser verdad». Gabriel, sintiendo que tenía el control, se acercó un poco más. «Las decisiones tomadas no solo son tuyas, Lucas. Algunos de sus compañeros en la sala también han estado en la jugada. He visto documentos que los vinculan a contratos fraudulentos y malversaciones». Un silencio helado llenó la sala. Todos comenzaron a mirarse entre sí, buscando respuestas. «¿Quién más, Gabriel?», cuestionó Tiago, mientras su pulso aumentaba. «¿Cuál es la prueba?». «John, tu asistente». «Marta, ídolo de las redes. Todos ustedes han estado aquí mirando hacia otro lado. Pero este escándalo va más allá de simples mentiras. Hay un juego mayor en marcha, uno que hará que lo que han vivido hasta ahora parezca un paseo en el parque». Otra explosión retumbó desde el exterior. La tensión era palpable. «Mueran todos los que han errado», gritó un manifestante fuera de la sala. Pedro, que había estado en la primera línea durante todo el escándalo, alzó la voz por encima del caos. «¿Esta es la verdad que has traído hoy? Hoy vamos a lidiar con ello». Lucas sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No, hagamos un trato», gritó, desesperado y sin saber qué más hacer. Pero su mundo ya estaba desmoronándose.
La verdad estaba brotando y no podía detenerla. Todos comenzaban a entrar en pánico. El aire se llenó de gritos. La mujer enmascarada, volviendo a tomar protagonismo, se adelantó una vez más. Lucas, este es tu momento de redención. Tienes que decidir. ¿Qué lado eliges? Mientras todos los ojos estaban fijos en él, Lucas sintió una presión enorme. La decisión lo ahogaba. Justo en ese momento, un ruido sordo sacudió el edificio. El cristal de la ventana se rompió y la sala se oscureció con un polvo oscuro y espeso. Se escuchó un grito desgarrador. Cuando el polvo se asentó, todos miraron hacia la entrada. Una figura ominosa, que parecía surgir de la oscuridad, se acercó flotando. Era su madre. Lucas, lo siento, todo esto es más grande de lo que podría haber imaginado. Pero hay algo que necesitas saber. Las miradas se centraron en ella y un escalofrío recorrió el salón. Soy yo quien ha estado detrás de todo, pero no como muy bien piensas. La razón por la que hice todo esto es para protegerte. Ellos vienen por nosotros. Es un juego que nunca debí haberte enseñado. Los murmullos entraron en un profundo silencio. La confusión pesaba en el aire como un manto denso. Lucas sintió como si el tiempo se detuviera. Todo había dado un giro tan increíble que lo único que logró producir fue una sensación de shock, preguntándose cuál era la línea entre la lealtad y la traición. ¿Podía incluso confiar en su madre? Todo lo que conocía se desmoronaba en un instante. Y así, el futuro de Tech Solutions pendía de un hilo tenso. Una elección estaba por caer, y el curso de sus vidas estaba a punto de cambiar para siempre. En esa atmósfera cargada, el verdadero horror comenzó. ¿Sería suficiente la verdad para salvar lo que quedaba? ¿O solo sería el inicio de una batalla mucho más trágica? Lucas no podía procesar lo que acababa de escuchar. Su madre detrás de todo el caos. La sala estaba repleta de miradas escudriñadoras. Sus ojos ardían con dudas y heridas abiertas. La verdad, dolorosa e insoportable, rasgaba su corazón como un cuchillo. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó, su cuerpo temblando de rabia y traición. El aire se sintió más denso, cargado de incertidumbre. «Tienes que creerme, hijo. Yo solo trataba de protegerte», dijo su madre, su voz temblorosa, llena de sinceridad y miedo. Pero Lucas no podía escucharla. Se sentía más lejos de ella que nunca. Todo lo que había conocido se desmoronaba ante sus ojos. El caos se apoderaba de la sala. La línea entre aliados y enemigos se difuminaba en un torbellino de emociones. «Basta», gritó Pedro, sus ojos reflejando la furia acumulada. «No podemos quedarnos aquí discutiendo. Hay más en juego, y ustedes lo saben». La tensión subía. La atmósfera era como un hervidero. «Cálmense». Lucas intentó imponer su autoridad, pero su voz salió casi como un susurro. Las paredes parecían cerrarse. Era su empresa, su mundo, y ahora todo temblaba. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién está realmente detrás de esto?, se preguntó, sintiendo que cada palabra que decía era un eco vacío. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Todos se dieron cuenta del zumbido detrás de los gritos. Una sombra se acercaba a la entrada. No era otra figura encapuchada, sino un hombre con un rostro familiar. El corazón de Lucas se detuvo. «Era su padre», exclamó Lucas, su voz quebrada por la sorpresa. La sala se llenó de murmullos. «¿Qué haces aquí?». El desasosiego se tornó en confusión. Su padre, que había desaparecido de su vida, ahora regresaba con una mezcla de melancolía y firmeza en su mirada. «Es hora de que sepas la verdad, Lucas. Todo lo que creías, lo que te contaron, no es lo que parece». Su voz resonó en la sala, y la agitación aumentó. Pedro y Gabriel intercambiaron miradas, desafiantes y llenas de dudas. «No están solos en este juego. Cada uno de ustedes es una pieza en un tablero que apenas comprenden». Lucas sentía como si el mundo girara a su alrededor. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, tratando de afianzar algo de control en medio de la tormenta emocional. Pero su padre prosiguió, ignorando la inquietud de sus hijos.
Tu madre ha estado manipulando la información. La razón detrás de Tech Solutions es más oscura de lo que han imaginado. Ella fue la que me alejó, la que hizo lo posible por protegerte de una verdad que no podía soportar. La sala se llenó de un silencio sepulcral. La revelación lo golpeó con fuerzas inesperadas. Lucas miró a su madre. Ella, que antes lo había apoyado todo este tiempo, ahora eran sombras danzantes de desconfianza y desilusión. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», dijo. Cada palabra un grito de dolor y vulnerabilidad. Pero antes de que su madre pudiera responder, un grito ensordecedor rompió la atmósfera. La puerta había sido derribada. Un grupo de manifestantes, rostros cubiertos y ojos llenos de rabia, irrumpió en la sala. «¡Fuera de aquí! ¡No se saldrán con la suya!», gritó uno de ellos, lanzando una bengala al suelo. La luz estalló en un fogonazo, llenando la habitación de tintes rojos y naranjas. «Lucas, tenemos que irnos», gritó Tiago, sintiendo el pánico. La situación se desbordó en un instante. Todo lo que conocían se tambaleaba ante una verdad aún más aterradora. Los lazos de lealtad se desgarraron como papel. Lucas se dio cuenta de que no solo luchaba por su empresa, sino por su propia vida. La revelación de su padre era solo el comienzo de una serie de secretos que amenazaban con consumirlos a todos. El humo llenó el aire y un sentido de caos invadió la sala. Mientras todos intentaban buscar refugio, Lucas, aturdido, miró a su padre, esperando respuestas que nunca llegarían. «¿Quién somos realmente?», se preguntó en un susurro, mientras la realidad se iba oscureciendo a su alrededor. Y en medio de la confusión, un murmullo se elevó. «Esto apenas comienza». La tensión estalló en un vaivén de secretos y lealtades destrozadas. Un giro inesperado había llegado, y con él el verdadero horror de lo que se estaba formando era solo la punta del iceberg. El caos estaba en su apogeo. El humo espeso llenaba la sala, mientras las luces parpadeaban incesantemente, creando una atmósfera digna de una pesadilla. Lucas, aturdido, miró a su madre. Su rostro estaba marcado por el conflicto. «¿Por qué, mamá?», la pregunta salió de su boca como un susurro lleno de desilusión. Las miradas de sus compañeros, llenas de desconfianza y traición, se posaron sobre él, esperando respuestas que él mismo no tenía. «Lucas, necesitamos salir de aquí», gritó Tiago, empujando a su amigo hacia la puerta. Las voces de los manifestantes se escuchaban cada vez más cerca, llenas de rabia y ansias de justicia. Pero Lucas no podía moverse. Cada palabra, cada revelación lo mantenía en el sitio. La traición pesaba como una piedra en su pecho. Pedro, entre la multitud, gritó: «Hemos estado pagando el precio de sus secretos durante demasiado tiempo. Esto termina aquí». Su voz resonaba con la furia de alguien que había sido herido por la lealtad rota. Gabriel, por su parte, sonrió, disfrutando de la confusión que había sembrado. «Es hora de abrir los ojos. Ya no más mentiras». La mujer enmascarada que había traído consigo la tormenta se acercó un paso más. «Lucas, debes elegir. ¿Quieres seguir el camino de la manzana podrida o luchar por la verdad?». Las palabras golpearon a Lucas como un balde de agua fría. Miró a su madre, luego a su padre, y finalmente se giró hacia sus compañeros. Se dio cuenta de que las decisiones de unos pocos habían arrastrado a muchos a una tormenta imparable. «Basta», gritó, su voz resonando por encima de todo. «Si este es el último día de Tech Solutions, que al menos lo hagamos por la verdad». Con su corazón palpitando, dio un paso al frente. «Sabemos que hemos cometido errores, pero podemos repararlos. Unámonos. Exijamos la verdad y enfrentemos lo que venga. Somos más fuertes juntos». Las miradas comenzaron a cambiar, uniendo fuerzas en una batalla que tomaron como propia. Pero el tiempo se agotaba. El griterío de la revuelta exterior resonaba a través de las paredes. Mientras tanto, su madre, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente. «Lucas, por favor, entiende que todo lo hice por ti», comenzó. Pero él la interrumpió. «No puedo aceptar eso, nunca. Los secretos solo alimentan el fuego. Ahora, lo que necesitamos es transparencia. Y eso comienza aquí y ahora». En ese momento decisivo, Lucas sintió que un nuevo camino se abría.
La sala vibraba con la energía colectiva, mientras sus compañeros se unían a él. «No nos rendiremos», gritó Pedro, y un eco de apoyo llenó el espacio. Todos se dieron la mano, derribando las barreras que los separaban. De repente, una explosión sorda resonó desde afuera. La multitud que había estado al otro lado de la puerta irrumpió, y el aire se volvió denso con la brisa de la revuelta. La mujer enmascarada dio un paso hacia Lucas, pero esta vez con una sonrisa de aprobación. «Ahí está, la chispa que necesitabas. Pero recuerda, esta es solo el comienzo». En un instante, olas de seguridad y miedo se entremezclaron. Tecno Soluciones se había convertido en un símbolo de una lucha mayor, y su futuro reposaba sobre los hombros de cada uno de ellos. Lucas sintió que el dolor se transformaba en esperanza. Justo cuando la multitud aclamaba, un último grito resonó en su mente. ¿Cómo lograrán salir de esto? Con la incertidumbre a la vista, todos dirigieron su mirada hacia la ventana, donde el caos reinaba. La pregunta se quedó flotando y con ella una nueva verdad. Y aquí es donde tú entras, amigo. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar su apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo hace